Estamos de pie. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 12 y 13. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Déjeme aclarar nuevamente. ¿El amor de cuántos? Muchos. Debido al aumento de la iniquidad. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Oramos al Señor, Padre mío. Dice que el amor va a ser atacado, ¿verdad? ¿El amor a quién? A Dios. El amor a Dios, el amor entre nosotros. Que ese amor se va a enfriar a causa del aumento de la iniquidad. También dice que seremos odiados de todos los lugares. Lo dice Mateo 10:22. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Algunos, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:10, entrarán a la cárcel, serán probados y estarán en tribulación por 10 días. Pero dice el Señor: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir con eso? Cuando veamos estas cosas, nuestra fe va a ser atacada. Cuando empiece el odio, hermano, entre el mundo contra la iglesia, va a ser atacado. A veces hay odio dentro de la misma iglesia, hermano. Y no todo el que predica, ni todo el que se sienta en una banca de iglesia es hijo de Dios. Recuerde eso. Porque dice, no, el pastor de aquella iglesia. ¿Y usted sabe si era pastor? ¿O si era un lobo con piel de cordero? Ahora la palabra de Dios quiere decir que nuestra fe va a ser atacada. Usted hoy, el día de hoy, ¿qué está buscando? Al Señor. Amén. Yo quiero creer que todos los que estamos aquí estamos en santidad. Amén. Amén. Y que estamos perseverando y peleando la buena batalla. Amén. 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 Pero hoy está en santidad. Amén. Hoy está peleando la buena batalla. Yo no sé qué le vaya a pasar dentro de un año, dentro de 3, dentro de 4, dentro de 5. Porque dice que a causa del aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y a veces se enfría el amor muy fácilmente porque un hermano se nos quedó viendo feo, hermano. Porque el día que le quité el micrófono a una hermana, ¿qué relajos hizo? Y ese era Satanás obrando. ¿Sí? Y en fin, tan fácil nos podemos apartar de la verdad del Señor. Su fe va a ser probada. Dice la palabra de Dios que incluso algunos entrarán a tribulación, que algunos serán llevados a la cárcel y algunos incluso serán decapitados. No usted, aunque pudiera ser que hubiera alguno. Pero dice el Señor, sé fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Ya sea que el Señor venga o el Señor nos mande a llamar. Pero es decir, no importa cómo empezaste. Tal vez empezaste yendo a la iglesia como un oidor, como un juzgador, viendo y criticando todo. No importa cómo empezaste. Lo que sí importa, cómo vas a terminar. Amén. Una persona decía, para ser un apóstol como Judas, prefiero ser un diácono como Esteban. Es decir, no es tener un privilegio lo que nos hace grandes, sino la fe, el vivir la palabra de Dios. Eso es lo que nos hace grandes. La primera persona que en la Biblia aparece que le dice, Señor, en el umbral de la muerte y del tormento, Señor, no les tomes en cuenta su pecado, porque no saben lo que hacen, y en tus manos encomiendo mi espíritu, fue mi Señor Jesús. La segunda persona que en la Biblia aparece es Esteban. Perdone, un diácono, no era un apóstol, no era un pastor, hermano, no era un obispo, era una persona que amaba a Dios. Y que a pesar de que estaba a punto de morir, él estaba perdonando a los hermanos que lo estaban matando.
Amén. Así que hoy usted está, ¿cómo está? Dormido, Santo Padre. Está perseverando. Amén. Amén. Dime por qué. Ya, es que estaban abiertos los micrófonos y me oía encajonado y todavía no es tiempo, hermano. Amén. Entonces, para yo poderle explicar el mensaje de hoy, de no importa cómo empezaste, sino cómo termines. Yo no conozco su comenzar en el Señor. Yo no conozco cómo se consagraba usted, cómo el Señor lo tomó, cómo era su vida antes de conocer al Señor. Yo lo conozco un poquito hoy, pero el que lo conoce bien es Dios. Pero el mensaje que Dios me dio es cómo es que va a terminar, hermano. Amén. Hoy usted está en la iglesia. Hoy usted le cree al Señor. Hoy usted está peleando la buena batalla, ¿cierto? Amén. Entonces, para yo poderlo explicar, el Señor me dio la vida del rey Asa para poderlo explicar. Son 3 capítulos: Segunda de Crónicas, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16. ¿Y qué creen? Los vamos a estudiar los 3 hoy. Amén. Hoy es vigilia, hermano. Amén. Amén. Vi unas caras angustiadas, Santo Padre. Bueno, vimos los reyes, ¿se recuerda? Saúl, David, Salomón, Roboam, y vimos Abías, ¿cierto? Y Abías era nieto de David, ¿cierto? No, bisnieto de David. Pero Asa, el rey Asa, es tataranieto de David. Amén. Cuando Abías, ¿se recuerda de Abías? ¿Sí se acuerda? El domingo pasado predicamos del rey Abías, ¿no se acuerda? O decimos que Dios está con nosotros. ¿Y cómo venció a Abías? Clamando, invocando a Dios. Bueno, cuando Abías murió, hermano, Abías nomás reinó 3 años. Saúl reinó 42, David reinó 42, Salomón reinó 40, Roboam 17 y Abías solo 3. ¿Quién le quitó la vida a Salomón? Dios. ¿Quién es el que da la vida? Dios. ¿Quién es el que la quita? Dios. ¿Quién le dio la vida a usted? Dios. ¿Quién hizo rey a David? Dios. ¿Quién hizo rey a Salomón? Dios. ¿Quién hizo rey a Roboam? Dios. ¿Quién hizo rey a Abías? Dios. ¿Quién hizo rey a Asa? Dios. ¿Quién lo hizo rey a usted? Dios. Amén. Amén. Bueno, pues Asa, después de que Abías murió, reinó solo 3 años, Asa reinó 41, hermano. Entonces algo bueno hizo, ¿no? Para que Dios lo tuviera por tanto largo tiempo reinando. Bueno, le voy a decir capítulo 14. Hubo paz en Judá por 10 años. Hubo restauración del reino. Dice que Asa, el rey Asa, hizo lo recto y lo bueno delante de los ojos de Jehová. Quitó los altares extranjeros, los pilares sagrados, las aceras, expulsó de la tierra a los sodomitas de cultos paganos, edificó ciudades y prosperaron, y ordenó a Judá que buscaran, hermano, a Jehová, y que se cumpliera la ley y los mandamientos de Dios. Y nadie estuvo en guerra contra él, porque Dios les dio paz. ¿Se imagina? Vamos a poner el presidente de México, ¿no? Que se levantara un presidente que quitara todos los cultos paganos, que destruyera todas las iglesias paganas, que destruyera todos los ídolos, hermano, que hay en medio de todas las ciudades del país de México. Aquí hay, nomás aquí en Gardegro, hay multitud. ¿Qué va? Se requiere valor, ¿cierto? Porque se le va a levantar. ¿Quién se le va a levantar? ¿Y la gente? ¿Le gustaría ser usted ese hombre? ¿Se da cuenta?
que las leyes se han convertido de tal manera que ahora es ilegal hacerlo? Pero es mejor obedecer a Dios o obedecer al hombre. ¿Está nuestra confianza en Dios o está nuestra confianza en el hombre? El pueblo era idólatra. Recuerde que Salomón fue idólatra al final de su tiempo. ¿Cómo empezó Salomón? Bien. ¿Cómo terminó Salomón? Bien. Chueco. ¿Se acuerda? El reino de Israel, hermano, estaba lleno de templos paganos, de aceras, de Baales, de Moloch, de sacerdotes sodomitas. ¿Sí sabe qué es un sacerdote sodomita? Es eso que se les cae la manita. Para que entiendan. Amén. Y ahorita hay sacerdotes sodomitas en iglesias católicas, bautistas, anglicanas, hermano, y también iglesias cristianas. Entonces requiere a alguien que se levante con valor, hermano, y quite todo eso. Ahorita se ve muy complicado, pero en el tiempo de Asa decidió hacerlo. Y empezó a limpiar, hermano. Quitó los lugares altos, quitó los sacerdotes sodomitas, quitó todos los altares, todos los Baales, todas las aceras, las destruyó. Y Dios se agradó. Y por 10 años el reino de Judá estaba. Quitó todo anatema. ¿Quiere usted vivir en paz? Quite todo anatema de su vida, de su casa. Ay, hermano, pero el póster de Shakira, mire, está rafiado. Arránquenlo. Amén. Al cabo de 10 años de reino, Dios le mandó un mensaje por medio de un profeta. Amén. ¿Cómo estaría Dios con Asa? ¿Contento o enojado? Ay, perdón, me estaba comiendo una gran parte. Perdonen, que soy comelón. El ejército de Asa era de 580,000 soldados, todos ellos con escudos, lanzas, arcos, todos valientes guerreros. Y se levantó al cabo de 10 años el ejército etíope con un comandante llamado Sera, y ellos se levantaron, hermano, y fueron contra Asa con 1,000,000 de soldados. Es decir, otra vez, casi el doble, y con 300 carros. Amén. Entonces Asa, después de 10 años, el enemigo viene a destruir al pueblo de Dios. Pero ¿cómo estaba el pueblo de Dios? ¿Agradando? A Dios. ¿En quién confiaba el rey Asa? En Dios. Entonces cuando aquel se levanta, hermano, el rey Asa toma la decisión de levantarse en batalla, y se pusieron cara a cara. Es decir, no podemos dejar, hermano, las batallas hay que pelearlas. Alguien me dijo, pero es que Dios las pelea todas. Entonces, ¿por qué David no se quedaba en su casa? ¿Verdad? David también tenía que salir, pero ¿quién respaldaba a David? Dios. Amén. Y entonces, cuando ya se pusieron en orden de batalla, Asa invocó al Señor nuestro Dios y le dijo al Señor: Señor, no hay nadie más que tú para ayudar en la batalla. Poderoso eres tú y ayudas a los que no tienen fuerza. Ayúdanos, Dios nuestro. ¿Quién te va a ayudar, hermano? Dios. Si tú lo invocas, si tú le crees. ¿Qué hacemos cuando se levanta el adversario en contra nuestra? Debemos de clamar. Dice: ayúdanos, porque en ti nos apoyamos. En ti hemos confiado. En ti confío, Señor. Porque no hemos venido a pelear esta batalla en nuestro nombre, sino estamos aquí en tu nombre. Tú eres nuestro Dios. Amén. Ayúdanos ante esta multitud. ¿Qué cree que hizo el Señor? ¿Se escondió? No, perdón. Porque también Dios se esconde, hermano. Pero no se esconde por temor. Esconde su rostro de aquellos que no lo buscan a Él, sino lo que Él da. Si no puede ver el Señor Jesús
cuando multiplicó los panes, él se escondió, ¿no? Porque lo querían hacer el rey del pan, hermano. Por eso, si usted busca a Dios solo por lo que Él da, tenga cuidado, puede ser que no lo haya. Debe de buscarlo por lo que Él es. Amén. Amén. Jehová, dice la palabra, derrotó a los etíopes. Los etíopes huyeron, Asa y el pueblo los persiguieron. Ellos fueron destrozados, es decir, el enemigo. Destruyeron las ciudades, se recogió muchísimo botín y saquearon las ciudades. Amén. Hasta ahí ya nos comimos el capítulo 14, hermano. Bien rápido, ¿va? Tengo que enseñarle, hermano. Tiene que aprender a escuchar. Amén. 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 ¿Cómo estaba el pueblo entonces? En victoria. ¿En quién? ¿Cómo habían vencido al pueblo? Confiando en Dios. Entonces en el capítulo 15, Asa ya tenía 10 años de reinado, y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Oded, y salió al encuentro de Asa y llevaba un mensaje de parte de Dios. ¿No le gustaría saber qué decía? Amén. Yo siempre amo cuando Dios me manda un mensaje, pero lo amo más cuando me lo da Él mismo, ¿verdad? Amén. Jehová le dijo: oídme, Asa y todo Judá y todo Benjamín. Entonces el mensaje no era solo para el rey, sino para el pueblo de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, este mensaje no es solo para mí, sino ¿para quién es? Para todos nosotros, ¿correcto? Amén. El Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis ¿con quién? Con Él. Es una promesa Amén. con responsabilidad. ¿Amén? ¿Lo entiende usted? Porque ese mensaje es para mí. Se lo mandaron a Asa, pero yo lo hago mío. Yo lo entiendo que es para mí, porque por algo el Señor me lo dejó en la Biblia, para que yo lo leyera y lo hiciera mío, ¿cierto? Amén. El Señor estará contigo mientras tú estés con Él. Si le buscas, se dejará encontrar por vosotros, pero si lo abandonas, Él os abandonará. Amén. ¿Usted cree que ese mensaje es solamente para Asa? ¿O será que es para usted? Hoy usted está buscando y Él se está dejando encontrar. Amén. Usted está con Él, ¿cierto? Por lo tanto, Dios está con usted. El domingo pasado fue: Dios está con nosotros. Ok, siempre y cuando usted también esté con Dios. Porque si usted está súper chueco, lo que va a venir de parte de Dios va a ser disciplina, corrección. ¿Por qué? Mire, hermano, dice la palabra de Dios: la disciplina viene para corrección, para que participemos de su santidad. Ninguna disciplina es causa de gozo, sino de tristeza. Pero cuando por medio de esta somos ejercitados, hay frutos que agradan a Dios, de paz y de justicia. Entonces, cuando nosotros somos disciplinados por alguna razón, démosle gracias a Dios, porque Dios ama a todo aquel que toma por hijo y le... Porque si no nos corrigiera, seríamos hijos ilegítimos. ¿Qué quiere decir hijo ilegítimo? Bastardos. Pero somos hijos. Entonces, cuando Dios nos disciplina, hermano, bendita disciplina. Amén. Entonces dice el Señor estará con vosotros mientras vosotros estéis con Él. Si le buscáis, Él se dejará hallar por vosotros. Pero si le abandonas, Él también os abandonará. Gloria al Señor. Amén. Amén. Esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa en vuestra obra. ¿Cuál fue la reacción de Asa? Esa es la parte también sorprendente. ¿Cuál es la reacción de usted? Imagínense que Dios le acaba de mandar ese mensaje para su vida. Porque hay una responsabilidad de parte mía, pero hay una promesa de parte de Él, ¿cierto? Entonces dice la palabra del Señor, hermano, que la reacción de Asa fue que quitó el resto de la idolatría de Judá, de Benjamín, Efraín, es decir, porque nomás había restaurado
Judá. Ahora extendió la limpieza, hermano, a la tierra de Benjamín y Efraín. Restauró el altar de Dios. ¿Qué tiene que restaurar usted entonces? Su comunión con el Señor. Reunió a todos los de Judá, Benjamín y algunos de Efraín, Manasés y Simeón, que ya residían con ellos, porque se habían pasado con él, porque vieron que Dios estaba con él. Amén. Amén. Ese mismo día sacrificaron, nomás imagínense la matazón que hubo, 700 bueyes, 7,000 ovejas, para celebrar, hermano, la noticia que habían recibido. E hicieron un pacto con el Señor, con todo su corazón, con toda su alma, de que buscarían al Señor y que se cumpliera la ley. Y aquel que no cumpliera la ley de Dios, fuera joven o viejo, hombre o mujer, niño o anciano, moriría. Santo. Imagínese que usted pusiera esa orden en su casa. Aquel que no venga a la iglesia le tronamos el pescuezo. ¿Ah? ¿Sí se lo tronaría? Fuera niño, anciano, hombre o mujer. ¿Cuántos despescuazados habría, verdad? ¿Será que se animara a hacerlo? ¿Será que Asa estaba jugando? Todo el pueblo estuvo de acuerdo y se gozaron, dice la palabra, porque el pacto lo hicieron de corazón. Amén. O es decir, ¿con quién hicieron el pacto? Con Dios. Lo sellaron con sangre, con el sacrificio de los animales. Y a mí me goza esa parte. El pacto no lo hicieron de labios, lo hicieron de corazón. O sea, que es decir, que estaban dispuestos a cumplirlo. Asa tenía su reina madre. Es decir, la reina madre tiene una posición influyente, como lo fue Betsabé en el reino de Salomón. Amén. Amén. Pero resulta que la reina madre tenía su acera. Entonces, ¿qué tenía que hacer Asa? Empezar por su casa. Le quitó el reino a su mamá, destruyó la acera y a su mamá no lo sí que la aventó a la calle, no, pero le quitó la autoridad, le quitó la jerarquía de madre reina, porque él prefería agradar a Dios antes que a su madre. Entonces, hasta ahorita, a los ojos de usted, ¿cómo está Asa? ¿Empezó bien? ¿Y cómo sigue? Gloria a Dios, ¿verdad? Y dice que Dios los prosperó, hermano, por 36 años. Ellos cumplieron. La primera batalla fue a los 10 años. ¿Cuántos años? Déjeme decirlo así. ¿Cuántos años de evangelio llevaba Asa? 36. ¿Cuántos años de evangelio lleva usted? Y ha sido fiel con el Señor. No me conteste, eso es usted y el Señor, ¿verdad? Realmente ha honrado a Dios más que a su madre, más que a los demás. Realmente ha confiado en el Señor. Hoy sigue confiando en el Señor, porque ellos hicieron el pacto, cumplieron el pacto. Mi Señor cumplió su parte, claro está, Él siempre cumple, y los prosperó. Y no hubo guerras. Ellos vivieron en paz, porque Dios estaba con ellos. Amén. 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 Y se levantaron unos que disque hermanos. Digo disque hermanos porque acuérdense que Israel, es decir, Israel del norte, eran hermanos chuequecitos, ¿verdad? Y quisieron ir a pelear contra Asa. Entonces Asa, al ver que Israel en el rey Basa no quiso invocar a Dios, decidió hacer una alianza con el rey de Aram.
que era enemigo de ellos. Sacó los tesoros de la casa de Dios, sacó los tesoros de su casa y se los mandó como una muestra de gratitud al rey de Aram. Y le dijo: si tú nos ayudas a vencer a Israel, hagamos una alianza como mi padre la hizo con tu padre. Es decir, recurrió a los ancestros, hizo una alianza con el que era enemigo. ¿Se da cuenta? ¿Sabe qué a mí me sorprende? 36 años derechito, 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 agradando a Dios, quitando idolatrías, cuidando la doctrina, cumpliendo la palabra. Y en un momento que se le vuelven a pasar la prueba, se olvidó quién lo rescató la primera vez, se olvidó quién lo había guardado, quién lo prosperaba, quién le ayudaba, de quién dependía. Llegó un enemigo que él no supo reaccionar, porque se acostumbró a que Dios estaba ahí. Y él decidió hacer pacto con el que era alianza de sus padres y con ancestros. Amén. Amén. Y sacó, Dios santo, ¿cómo puede hacer algo a alguien así? Sacó los tesoros de la casa de Dios para dárselos al enemigo. ¿Me estoy explicando? El enemigo eran los falsos hermanos, pero había otro enemigo que era el rey de Aram. Entonces, para vencer a los falsos hermanos, que era Israel del norte, sacó los tesoros de la casa de Dios. Déjenme decirlo esta semana, le robó a Dios. Santo. No es decir que ya no le estaba dando, sino lo que ya era de Dios. Le preguntaría a Dios, le pediría permiso a Dios. ¿Estaremos nosotros robando a Dios, hermano? Porque hace así. Pero no bastó ahí, porque el enemigo no se sacia con lo que es de Dios nada más. También sacó los tesoros de su palacio. Es decir, sacó todos sus ahorros, hermano. ¿Y se los dio a quién? Al enemigo. Y yo meditando en esa palabra, ¿para quién eran sus ahorros cuando él muriera? Para su descendencia. Era la herencia de sus hijos. El miedo nos hace entregar lo que es de Dios, lo que es nuestro, incluso lo que es de nuestros hijos. ¿Todo por qué? Por miedo. ¿Por qué viene el miedo? Por falta de fe. Porque creemos más en lo que vemos que en el que no vemos, sin importar que Dios ya lo había rescatado, lo había guardado, lo había proveído por muchos años. Hoy te pregunto a ti, ¿por cuántos años Dios te ha guardado? ¿De cuántas enfermedades Dios te ha sanado? ¿De cuántas batallas Dios te ha dado la victoria? ¿Cuántas veces Dios te ha fallado? Porque nos damos el aplauso entonces al Señor, porque el Señor es fiel. Amén. Entonces le dio, hermano, todo lo que era de Dios y su alianza. Y en aquel tiempo, ¿qué cree que hizo Dios? Bueno, el rey de Aram fue y venció a Israel. Israel se retrajo, o sea, se fue para atrás. Y entonces fueron a tomar el botín, el rey Asa, y proclamó victoria. ¿Le funcionó el plan? Aparentemente. Esa es la parte. A veces buscamos al hombre y aparentemente hay victoria, ¿cierto? Sí, amén. Amén. A veces usamos nuestro razonamiento y nos sale, hermano, aparentemente. Y hasta uno dice, ¿ya ves? Te dije que así era. ¿Por qué no me creíste? Amén.
Entonces Asa proclamó victoria y todo el pueblo estaba contento porque el plan de Asa de confiar en el hombre, en el rey Aram, le funcionó. Israel se huyó. Amén. El problema se quitó, pero no lo quitó Dios. ¿Quién lo quitó? El hombre, el enemigo. Mira, hermano, hace algunos 3 años creo yo me enfermé de la vesícula fea. Veo que sentían que yo me les iba, pero mira, aquí estamos. Y un familiar que amó mucho me llegó y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a mandar con una doctora, pero tienes que escupir toda la saliva en un vasito transparente, en ayunas, todos los días. La primera saliva del día, todos los días, por 7 días. Y ya cuando la tengas, la llevas a la doctora y ella te va a sanar. Ya había sido pastor, o sea, estoy hablando de hace 3 años. La primera saliva de una doctora. Eso está raro. Pues, ¿qué tipo de doctora es? Bueno, así se le dice, pues. ¿A dónde me estaban mandando? Una bruja. Santo Padre. Hermano, conozco cristianos que en un momento de desesperación han acudido a brujos. Si Dios no te ha sanado, es porque Dios mismo está haciendo algo ahí. Y en cambio buscan entonces la mano, déjenme decirlo claro, del diablo. Y parece que se los quita, aparentemente, porque hay alguna mano más fuerte que la mano de Dios. ¿No? Amén. Entonces, ¿qué hice yo cuando me dijeron eso? No, mi confianza está en Dios. Si Dios me quiere matar, I'm ready. Amén. Pero no llevo prisa, sí. Él sabe que sí, ya me quiere, pero bueno, en fin. Amén, no hablemos de mí, sino de la palabra. Amén. Amén. Si Dios lo quiere muerto a usted, hermano, hace tiempo que estuviéramos tomando café con usted. ¿Usted cree que está vivo porque usted es fuerte? No. ¿Porque usted es sabio? ¿Porque han sido buenos médicos? ¿Porque usted se ha cuidado, hermano? No, usted está vivo porque a Dios le ha placido que usted esté vivo. Y si han venido enfermedades y Dios se las ha quitado, porque a Dios le ha placido. Ha habido muchas veces en mi vida que el médico dice, te vas, ¿y qué cree? Aquí sigo. Si Dios lo quiere muerto, uy, hermano, ya puro huesito estuviera ya en el ataúd. Hace tiempo que los gusanos hubieran hecho pachanga. Pero si usted está vivo es porque Dios lo quiere así. El día que Dios diga hasta aquí, amén. Entonces, ¿por qué tiene miedo? Amén. Asa tuvo miedo. Entonces, después de que Asa entregó los tesoros de la casa de Dios, entregó los tesoros de él, la herencia de sus hijos, pidió ayuda al enemigo y proclamó victoria, porque imagínense, ¿quién como yo? No lo digo, pero yo me imagino, ya ven que tenía razón, bola de arrugados. ¿Quién sabe cómo les diría, verdad? Amén. El Señor le manda un vidente, un mensaje. Es decir, 26 años después de ellos haber hecho un pacto. ¿Cuál era el pacto? Agradar a Dios. Si me buscas, me dejaré hallar. Yo estaré contigo mientras tú estés conmigo. ¿Se apartó Aram de Dios? Sí, ¿Se da cuenta? Rompió el pacto. Un pacto es un convenio. Rompió el pacto. Entonces Dios mandó un vidente. ¿Qué es un vidente? Pues un profeta, hermano. Un profeta, como has dicho de otra manera. Amén. Para no entrar en muchas dificultades ahí. Quiero que vaya conmigo 2 de Crónicas, capítulo 16. Ya ven que ya nos aventamos capítulo 14 y 15. Ya estamos en el 16, ya casi vamos acabando. Perdón por decir, ya nos aventamos, ¿va?
Bueno, ya estudiamos, pues. Amén. Segunda de Crónicas 16:7. En aquel tiempo el vidente Hanani, quiere decir gracia, vino Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Aram. ¿Te acuerdas que cuando invocó al Señor le dijo: en ti me apoyo? Pues ahora, ¿en quién se apoyó? En el rey de Aram. Y no te has apoyado en el Señor tu Dios. Por eso el ejército del rey de Aram ha escapado de tu mano. Es decir, que en los planes de Dios estaba que Asa derrotara a Aram. Pero ¿qué hizo? Hizo amistad con el enemigo. No eran los etíopes y los libios un ejército numeroso con muchísimos carros, hombres a caballo. Sin embargo, te apoyaste en el Señor tu Dios y el Señor los entregó en sus manos. Amén. Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra. ¿Será que recorre Anaheim también, hermano? Para fortalecer a aquellos, escúchalo bien, cuyo corazón es completamente delante de Dios. Amén. Tú has obrado neciamente en esto. Ciertamente ahora habrá guerras contra ti. Tenía 36 años. Le faltaban 5 años para morir. Pero él no sabía. 36 años de rey. Gobernando. Haciendo grandes cosas. Amén. Y le faltaban 5 para morir. Pero como le dije, él no lo sabía. Yo la lectura del mensaje. ¿Cuántos años lleva de ministerio, hermano? ¿Cuántos años le quedan para morir? Porque yo le decía, a lo mejor tiene la mecha larga, ¿verdad? A lo mejor está chamaco y te va a subir, está a punto de apagarse. ¿Sabe qué hizo el rey Asa con este mensaje? ¿Qué cree que hizo? Se enojó. Metió a la cárcel al vidente, hermano. El mensajero fue castigado. De una vez le aclaro, yo también soy mensajero, no me voy a echar la cárcel. ¿El mensaje venía de parte del vidente? No, de Dios. ¿Cuál era la culpa del vidente? Obedecer a Dios. Amén. Amén. ¿Contra quién se desquitó Asa? ¿Contra Dios? Contra el pobre de nosotros los siervos, hermano. Amén. Lo metió a la cárcel, dice la palabra de Dios, porque se enojó, hermano, con él y empezó a oprimir a algunos del pueblo. Amén. Es decir, Asa no entendió, no aceptó la disciplina, la exhortación, el regaño. Cuando Dios lo regaña, hermano, lo exhorta, lo disciplina, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Enojarse con el mensajero? Aceptar y cambiar lo que tengamos que cambiar. Yo le quiero decir, ¿usted cree que Dios no me ha disciplinado a mí? Porque si no me hubiera disciplinado, jamás sería un hijo ilegítimo. Amén. Y yo sospecho que ustedes también. También. Sí, porque pues, no están en pruebas y dificultades a veces. Santo, si usted estuviera agradando a Dios, entonces estaría ahí. Y no hubo guerra en 36 años. Pero ¿cuántas batallas tiene? Entonces había que reconsiderar nuestros caminos. Tal vez nos hemos roto un pacto de buscar al Señor, de estar con Él todo el tiempo. Amén. Solo es para que usted medite. Por 3 años Asa no entendió y el tiempo de su partida se acercaba. A los 39 años de reinado le faltaban 2 para morir. Dios le mandó una enfermedad a los pies. ¿Por qué a los pies? Decía yo.
¿Por qué no la panza, el hígado, el ojo, Porque caminó la mal. boca así? No caminó recto. No caminó recto. Porque su caminar no era Él recto. chocó ¿De quién? de Dios. Delante de Dios. Mira, hermano, yo a mí me sorprende porque fueron 36 años de creerle a Dios, de vivir rectamente. Dice la palabra de Dios que el corazón de Asa fue íntegro delante de Dios por todos sus días hasta ese día. ¿Cómo es el corazón de usted íntegro delante de Dios todos los días de usted? Déjeme creer que sí, pues, por esta vez. Se quedó callado, dije yo, pobrecito. No sé, usted sabe cómo es su corazón delante de Dios. Pero imaginemos solo por un hecho de fe que usted ha sido recto delante de Dios por los años que tiene de evangelio. Amén. Amén. Que no le ha fallado. Como dijo aquel, y no lo vuelvo a hacer. Amén. Amén. ¿Le llegó el mensaje? ¿Entendió? Amén. ¿Cambió? No. ¿Pidió perdón? Nada. ¿Se enojó contra el pueblo? ¿Se enojó contra el vidente? ¿Contra quién descargó su ira? Con los suyos, Por su mismo. con su familia, con su pueblo. ¿Se amargaría Asa? Y luego de pilón ya no podía caminar. ¿Será que Dios lo quería matar? No. Como le dije, si Dios lo quería matar, Lo hubiera hecho. se lo lleva, hermano. Sí, amén. ¿Para qué le mandó la enfermedad? Para que se arrepintiera y cambiara. No hizo caso. Y lea conmigo, hermano, porque, ay, santo, así somos de duros a veces. Pero él chocó. Por eso. Déjenme ver porque aquí lo traigo. Ay, Padre Santo. Estamos en 2 de Crónicas, capítulo 16. 2. 16:12. En el año 39 de su reinado, es decir, 3 años después de la visita del vidente, Asa se enfermó de los pies, Su enfermedad era, pero aún en su enfermedad no buscó a Dios, sino a quién? A los médicos. Amén. Santo. Lo bueno que a nosotros no nos pasa, hermano. Jeremías 17:5 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Dice el pecado de Asa. Buscó al rey de Aram en lugar de buscar a Dios. Le llega disciplina y busca a los médicos en lugar de buscar a Dios. ¿Qué hacemos en nuestros problemas, hermano? En nuestras guerras, en nuestras batallas. ¿Confiamos en el hombre o confiamos en Dios? ¿Confiamos en nuestras fuerzas o en las fuerzas de Dios? ¿Confiamos en la palabra de Dios o en la palabra del hombre? Amén, amén. Decía un hermano por ahí: hermano, yo confío en el hombre. Y usted también me dijo: yo no, hermano. Si son puros chismosos, mentirosos. La verdad, sí. Me dicen te quiero y recito ya no me quieren. Eran ellos. Solo que había. ¿Usted no se ha subido a un avión? ¿Sí? ¿Y no confía que el piloto está entrenado? Sí, pero no, mi salvación depende de él. No. Si el Señor quiere se lo lleva y ¡pum! Se cae el avión. Se cae. Pero mi salvación depende. De Dios. Y cuando se sube a un Uber, fíjese que no sube. Ah, ni yo. Pero no confía en el chofer. No, yo confío en Dios. Porque se atraviesa un tráiler y nos hace mantequilla, hermano. Mi confianza está en Dios. Cuando trabajaba en el restaurante,
Es que tu provisión viene de más, pues no estás bien zafado. Mi provisión viene de Dios. Él que es mi Señor, Él es el que me provee, hermano. Amén. ¿En quién va a confiar usted? Segunda de Crónicas, capítulo 16, 14, hermano. Yo así me quedé pensando anoche, de verdad que me quedé. ¿Usted ha oído la frase, cavó su propia tumba? Sí. Pues este rey hizo eso. Dice la palabra de Dios, vamos a comérnoslo despacito. Lo sepultaron en el sepulcro que él había excavado para sí. Y yo hablaba con el Señor anoche. ¿Será que lo excavó literalmente? Sí. Ya dijo, ya me voy, que me entierren con mariachi. Ella sabía que se iba. Mandó a preparar su sepultura. Yo no sé si lo haya hecho con su mano él, pero la cosa que él lo mandó a hacer. Amén. ¿Cierto? Cavó su propia tumba. Pero yo meditando anoche, no la cavó únicamente literalmente. Con los hechos. Sus hechos. Amén. ¿Será que Dios quería que muriera en pecado? No. La disciplina llegó a Asa, ¿para qué? ¿Para matarlo? Para que se arrepintiera. Para corregirlo. Cuando le llegó el vidente, ¿era para regañarlo? Era para disciplinarlo, que recapacitara. Entendiera. Después le llega la enfermedad, ¿era para matarlo? Pero era una enfermedad grave. Pero Dios quería que se arrepintiera. Tal vez en medio de la enfermedad me busque. ¿Y a quién prefirió buscar? A los médicos. Y claro, los médicos lo salvaron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Confiar en Dios. Pedirle a Dios. ¿Vamos a confiar en el hombre? ¿O vamos a confiar en Dios? Dios. Nuestra provisión viene de nuestras manos, de nuestro trabajo, de nuestra inteligencia, de nuestra habilidad. ¿O viene del Señor? Nuestra riqueza, perdón si su riqueza, ¿no? Déjenme hacerlo así. ¿Depende de Estados Unidos? ¿O depende de Dios? De Dios, de nuestro Dios. Su salud depende, hermano, de las vitaminas que se está tomando. ¿O viene de Dios? De Dios. La vitamina de Dios. ¿Su sanidad de quién viene De entonces? Dios también. De Dios. De Dios. Amén. Por ejemplo, la palabra farmacia, ¿la ha oído usted? ¿Qué venden en las farmacias? Las medicinas, las recetas. Bueno, si usted ve la Biblia en el Nuevo Testamento y usted se busca cuando dice brujería, la etimología dice farmacia. O sea que la palabra etimológica de farmacia, digo de brujería, es farmacia. Entonces, cuando usted ve en México, una farmacia, ¡ay, mira! Es sorprendente, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. ¿Será que Dios no nos puede sanar? Amén. 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 Pero tal vez no nos oye. No, no te oye. Algo está haciendo Dios. Entonces, como Dios no quiere sanarme, entonces voy a ir al médico. No quiere decir que no vaya, ¿va? Porque alguien me decía de los que hubo liberación. O sea, no es que a mí me dijeron que Dios me va a sanar y yo ya estoy sana y ya no tomo medicina, que tenía tiroides y diabetes. No, hermana. Cuando Dios sana, el médico verifica y da fe de que Dios, Señor, lo ha sanado. Lo que había ya no está. El cáncer desapareció. La diabetes ya no está. No quiere decir que no hagan un alarde de fe. Porque eso es ser como el avestruz. No, usted confíe en Dios. Amén. Cuando le hagan sus análisis va a salir que está limpio. Entonces ya es comprobado de que Dios la ha sanado. Mientras tanto el Señor, recuerden la palabra de Dios, tírate. Escrito está que tu pie no tropezará, porque el Señor me verá. ¿Es verdad que la palabra está escrita? Sí, es verdad. Pero no tentarás al Señor tu Dios. O sea, cuídese usted también. Amén. 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 ¿Cómo terminó Asa? Empezó
Mire, hermano, perdóneme, de verdad que 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años, 35 años, 36 años. Recto. Y al final, ¿qué le pasó? Confió. ¿Qué le pasó a su fe? ¿Perdería la comunión? Sí. ¿Se desconectaría de estar en la presencia de Dios? ¿Confió más? ¿Tendría miedo Asa de ser derrotado? Ahí está la clave. ¿Tiene usted miedo de ser derrotado? No. ¿Tiene miedo a morir? No. Porque para mí el morir es ganancia. ¿Cierto? Amén. ¿Entonces por qué se esconde en la pandemia? Pues No. Yo venía. ¿en dónde estaba su confianza? Amén en Dios. Las vacunas. No. Esta me puede salvar. Santo. No, nosotros ¿Se murió en la pandemia, hermano? no. Levante la mano que se murió. Y ni me dio pastor. ¿Y por qué está vivo? Por la máscara, hermano. Por las vacunas, hermano. Porque a Dios le plació. Porque está vivo, porque a Dios le plació. ¿Sí o no? ¿Cómo empezó David? ¿Y a medio camino? Se salió, no obedeció. ¿Pero qué hizo cuando llegó el profeta? Se humilló. ¿Aceptó la disciplina? Sí. Perdió un hijo, perdió el reino, perdió grandes cosas. ¿Se enojó contra Dios? No. ¿Qué hizo Saúl? ¿Empezó bien? Cuando Dios le quitó el reino, ¿qué hizo? Fue a la bruja para contactar a Samuel, a una medium espiritista para hablar con el cielo, hermano. ¿Por qué no buscó un profeta? ¿Que no habría profetas ya? Sí, había muchos. ¿Qué pasó con Salomón? Salomón miró a Dios 2 veces. Era el hombre más sabio y más rico. Pero quiso agradar a sus mujeres en lugar de agradar. ¿Cómo acabó Salomón? ¿Cómo acabó Saúl? Eso de los reyes. ¿Cómo empezó Judas? ¿Cómo terminó Judas? ¿Cómo empezó Pedro? Pero también Pedro Se chocó un poquito, pero negó al Señor 3 veces. sí. ¿Y cómo acabó Pedro? Ya se fue al cielo. ¿Cómo empezó Pablo? Mal. Pero ¿cómo terminó? Pero bien, bien. Ahora la pregunta de oro. ¿Cómo empezó usted? Mal. ¿Y a medio camino? Empezamos. ¿Cómo va a terminar? Bien. No importa cómo empezaste, sino cómo vas a terminar. Si el Señor te manda disciplina, dele gracias a Dios. Si hay alguna enfermedad que Dios te ha puesto, Dios te la puede quitar. Dios la puede quitar todas, toditas todas. Pero si hay algo que has tenido disciplina de parte de Dios, tal vez estás en batallas, en problemas, porque tal vez te has apartado de Dios. Tal vez has puesto tu confianza en el hombre y no en Dios. Tal vez has hecho del hombre tu fortaleza y no de Dios. Me buscaréis y me dejaré hallar. Estaré con vosotros mientras ustedes estén con Dios.
Pero si me abandonas, dice el Señor, os abandonaré. ¿Por qué no nos ponemos de pie? El Señor me dice a mi corazón que te diga esto. Hoy tú tienes que decidir entre hacer tesoros en el cielo o cavar tu propia tumba. Tú decides. Como tú empezaste, ya es pasado. Si te has equivocado, Dios está dispuesto a perdonarte. Comencemos de nuevo, dice el Señor. Porque todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. No es en tus fuerzas, no es tu sabiduría, es mi misericordia. Todas las veces que te has apartado, me dice el Señor, yo no me he apartado de ti, porque mi misericordia ha permanecido en ti. Pero como un padre, hoy te llamo y te digo, tómate de mi mano y caminemos juntos. Porque el camino que queda es un camino difícil. No te apartes de mi lado, hija mía, hijo mío. Caminemos juntos lo que resta del camino. Recuerda, me dice el Señor a Enoc, y Enoc caminó con Dios 300 años, agradando a Dios, y Dios se lo llevó. ¿Cuántos años te quedan de vida, hermano o hermana? Tal vez son muchos, tal vez son pocos, pero a partir de hoy, afírmate en el Señor, porque no sabes cuándo ha de venir nuestro amado o cuándo te mande a llamar. Si tú quieres venir al altar y decirle, Señor, ayúdame a llegar, que mi pie no resbale. Salomón, con toda su sabiduría, resbaló. Saúl, con toda la fuerza de su ejército, resbaló. Judas, comiendo con el Señor, falló. Hoy nos toca a nosotros, hermano. ¿Qué has de hacer con lo que has escuchado? Bendiquita la baba que carabasai kiribasaira. El Señor invita a aquel que quiera fuerzas, aquel que quiera de su presencia, aquel que quiera renovar el pacto de amor con Él, aquel que le quiera decir, tú eres mi fortaleza, tú eres en quien me apoyo, en ti confío. Eres mío.
sino fortaleciéndote en mí. Apóyate en mí, te dice el Señor. Urra, vas aquí, taraba, baba, que caraba, sara. Llena, llena. Solo recibe en el nombre poderoso de Jesús. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos fortalece. No hay hombre en el mundo como Él. Él es fiel, hermano. Él es fiel, mi hermana. No hay otro como Él. Padre mío, bendice a mi hermano.
guardarte, protegerte a pesar de tus necedades. Entendé, pueblo, entendé. Hoy os hablo como un padre al hijo. Entiende, hijo mío, entiende, hija mía, la reprensión que hoy os hago como padre. Recapacitad, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Quiero contemplar con todo tu corazón, ríndete delante del Señor. tu inmensidad. Aleluya. Adorarte en Fuerzas nuevas. Urrabasaki, tarababa, kei, karabasai. y bendecirte. Nandiki, tarabasai, karababa, kei, karabasai. Sí, Se llena. En el nombre poderoso de Jesús. Ven a mí. darte mi Yo ser. soy del descanso. Yo soy la vida. Yo soy las fuerzas. Entra en mi reposo. Entra en mi reposo. Recibe. Recibe. En el nombre poderoso. Gracias. Todo mi ser Llena. te adoraré. Déjate llenar. Te bendeciré Solo tú y yo, te dice el con Señor. todo mi ser. Tú y yo. Te Caminando. adoraré. Urra, vas aquí. Bien. Bendeciré Endikitara basai. todo mi ser. Te Solo confía, te dice el Señor. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu refugio. Yo soy tu castigo. Yo soy tu libertador. Urra, vas aquí. bendeciré con todo mi ser. Te adoraré. Recibe, recibe, recibe. Te bendeciré con todo mi ser. Te adoraré. sigue siendo fiel. Bendito sea su nombre. Confía en el Señor.